Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy el Evangelio y la reflexión dominical. No olvidemos que escuchar la palabra de Dios, reflexionarla en casa, en familia o en comunidad es de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Vida espiritual es seguir a Cristo y vivir el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de los secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy Fray Carlos Portillo y desde este bello lugar de Los Robles, aquí en Los Chiles, en este bello paisaje, hoy quiero compartir con ustedes la reflexión dominical, cómo la palabra de Dios llega a nosotros en medio de nuestra historia, de nuestra vida y de nuestra creación. Domingo a domingo vamos recorriendo un camino en nuestra vida de fe, iluminados por la palabra de Dios. Nuestra realidad cotidiana se ve transformada por la palabra y se llena de esperanza, pues Jesús en el Evangelio siempre tiene una propuesta que nos desafía en nuestro caminar cristiano y de iglesia, como también es una palabra que nos llena de fuerza. Jesús nos aclara dónde estamos parados y por dónde debemos seguir. Los tiempos que vivimos llenos de temores por la enfermedad y la muerte, una realidad que hace relucir las carencias de nuestras sociedades en lo social, político, económico y sin duda en lo religioso. Pues según vemos, no hemos sentado las bases de una sociedad que permita al hombre y a la mujer de hoy vivir con dignidad y cubiertas las necesidades básicas de todos, especialmente de las mayorías empobrecidas. Pues la salud, educación, alimentación, trabajo y otros siguen siendo el privilegio de unos pocos. La inmensa mayoría vive una tensión diaria por sobrevivir y salir adelante sin ninguna seguridad. Algo anda mal. La casa que estamos construyendo no está bien y puede caerse. La vida va conducida por el egoísmo y privilegio de unos pocos, y va generando muerte constante y llenando de mucha tristeza donde se pierde la esperanza, y por tanto la alegría de la vida también se va diluyendo. Hay cargas de impuestos que son iguales para todos. Al pobre le toca pagar lo mismo que al rico y además no tiene acceso al gran capital, a no ser que se quiera endeudar para toda la vida. ¿Y qué pasa si pierde el cultivo, el pequeño emprendimiento, el pequeño negocio?
¿quién saldrá a tenderle la mano y a salvarlo de la muerte económica? A todo ello nos ilumina el Evangelio del domingo pasado con la parábola del banquete de bodas. Dios sigue invitándonos a formar un reino de vida, de alegría, de banquete, donde todos tengan un lugar y una esperanza. Y es que el reino de Dios, propuesto como un banquete, es el querer de Dios, en que los seres humanos construyamos una nueva sociedad, es decir, una sociedad, un mundo, un país donde reine la hermandad y la justicia, la verdad y la solidaridad con la mayoría marginada. Una sociedad de hermanos y que nos amemos y donde nadie pase necesidad. Eso es el reino de Dios. No es algo fuera de nuestra historia, sino un reino dentro de nuestra historia, aquí y ahora. Y Jesús sigue insistiendo con su evangelio en este camino de construir el reino y salir de intereses egoístas e injustos, de realidades humanas que hemos establecido con mucha mentira y seguimos oprimiendo y a veces en nombre de Dios. Miremos el evangelio de hoy, que ha sido tan manipulado por los grandes de la tierra, por políticos y dueños del mundo de hoy. Y no es manipulación de todo el evangelio, sino de una parte, más bien de un versículo del evangelio dicho por Jesús, en una situación donde los grandes y fariseos de su tiempo le ponen una trampa. El texto dice así: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Muchos han usado este texto para justificar que unas cosas son las del mundo y otras son las de Dios, que una cosa es la política y otras son las cosas de la iglesia, que una es la vida y otra es la religión, que una cosa es el comercio y otras son las cosas de la fe. Se ha manipulado el texto para justificar que no hay relación entre las cosas de la política, economía y realidad social y las cosas de Dios. Como que las cosas de Dios son para el ámbito privado. Y no solo eso, sino que como que Dios, la fe y la religión o la iglesia, la vida cristiana, nada tienen que decir sobre las realidades injustas que vivimos hoy. Esto es una grande mentira, una manipulación intencionada y con intereses malévolos. Dios está en toda nuestra vida, pues Él nos creó y quiere que el ser humano viva en libertad y en justicia. Quiere que seamos felices y bondadosos, solidarios, y que hagamos de la sociedad un ambiente de paz y hermandad. Además, es necesario ver la situación del texto de los evangelios de hoy, pues sabemos que la palabra de Dios hay que verla en su conjunto. Jesús ha venido hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel. Ahora se unen partidarios de los poderosos romanos, los herodianos. Los fariseos y algunos del partido de Herodes se ponen de acuerdo. Todos vienen con Jesús no para saber más de Dios, de su querer y de su voluntad. No vienen a eso, sino a ponerle una trampa. Los que vienen son personas tramposas. Quieren que Jesús caiga y por ello le preguntan sobre los tributos y los impuestos que se pagan a Roma. Lo hacen como si admiran a Jesús y sus palabras, pero nosotros vemos hipocresía y mentira. Se acercan a preguntarle porque quieren acabar con él y con su proyecto. Por eso le dicen que saben que es sincero y enseña la verdad del reino de Dios. Aquí viene la pregunta: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Si Jesús dice que no hay que pagar, le acusarán de ser un revoltoso y contrario al imperio romano. Si dice que sí, quedará mal y desprestigiado ante el pueblo judío pobre que vive oprimido por los impuestos del imperio, que son los que él ama y defiende. Pero la situación de Jesús y la actuación de Jesús y su propuesta es grande, y no esperaban que como buen judío no diera una respuesta, sino más bien una pregunta. Él lanza otra pregunta que es una denuncia.
Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Pues Jesús percibe que lo que buscan es acusarle. Y sigue Jesús diciéndoles que le muestren una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le respondieron: del César. Aquí es donde viene la propuesta contundente de Jesús, que muchas veces hemos sacado de contexto y manipulado malévolamente. Si eso está ahí, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, por tanto, no está pensando en dos realidades, la del César y la de Dios, que una cosa son los impuestos y otra cosa es lo de Dios. No está pensando en dos poderes, con sus campos y sus deberes. Jesús, como buen judío y fiel a su fe, sabe que todo le pertenece a Dios. Le pertenece la tierra y todo lo que contiene, el mundo y todos los que lo habitan, como lo dice el Salmo 22. También lo dice el Salmo de hoy: cantemos las grandezas del Señor, pues Él es más digno de alabanza que todos los dioses paganos. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre, y Él gobierna las naciones con su justicia. ¿Qué puede haber en esta tierra del César que no sea de Dios? ¿Acaso sus súbditos, los mismos judíos y romanos, no son hijos e hijas de Dios? Por tanto, si llevan esa moneda en sus bolsillos, que cumplan sus obligaciones, pero que no confundan su proyecto. Él no vive al servicio del imperio, sino del reino de Dios. Por eso recuerda algo muy importante: den a Dios lo que es de Dios. No demos al César lo que es de Dios, pues tu vida es de Dios y no de los poderosos. Tu vida y tu entrega total es para Dios. Por ello, nos ha dicho que el reino y el seguimiento suyo es lo primero. Los pobres y los pequeños son de Dios y no de los poderosos, que se hacen dueños y los maltratan y oprimen. El reino de Dios les pertenece y nadie ha de abusar de ellos. No se puede sacrificar la vida, la dignidad y la felicidad de las personas a ningún poder sobre la tierra. El Evangelio de hoy es una denuncia contra el poder económico y de mercado que mata, que sacrifica y oprime a los pequeños. Por ello, desde la fe, no podemos permanecer callados y pasivos ante el drama humano de hoy. No podemos ser indiferentes, sino levantar nuestra voz y luchar por una sociedad nueva, donde se haga presente los valores del reino de Dios. No sigamos separando a Dios de nuestra historia, ni la fe de nuestras realidades temporales. Al contrario, está muy unido, pues todo es de Dios y para Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre. Amén. Paz y bien.